Muchas veces, y es muy común que lo sintamos y que conectemos con eso, ¿no? Por más que a veces sean sentimientos, emociones, intenciones encontradas o que parecen encontradas, ¿no? Opuestas, contradictorias, ¿no? Muchas veces, o yo diría que siempre o casi siempre, ¿no? Justamente ese camino, ¿no? Contradictorio, ¿no? Esa como esa sensación de decir, bueno, que nuestro rumbo es en esta dirección, por este camino, pero quizás vemos que las circunstancias de la vida como que proponen otra cosa, ¿no? Y ahí entramos en un dilema, ¿no? En el cual tenemos que, de alguna manera, discernir, ¿no? Importante esta palabra, ¿no? El discernimiento, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, a ver, lo que yo tengo que hacer es, en realidad, ponerme firme y ir en esta dirección a pesar de todas las contrariedades, de todas las dificultades, porque justamente esas dificultades están para fortalecerme y para decirme que probarme y testearme, ¿no? Me están diciendo que justamente debo atravesar ese camino, ¿no? Con todas de nuevo, los obstáculos, dificultades, contradicciones, miedos. Y esto está muy bien, ¿no? Uno puede decir que generalmente uno debería tener esta actitud, ¿no? Esta oportunidad que la vida muchas veces nos da, ¿no? De manera muy seguida nos da, ¿no? Esto de presentarnos este tipo de dilemas, de situaciones, ¿no? En la cual justamente lo que vamos a encontrar atrás de esa dificultad, atrás de esa contradicción, ¿no? Es justamente el fortalecimiento de una habilidad o el descubrimiento de una habilidad, ¿no? Esto tiene que ver mucho en astrología tiene que ver mucho con Quirón, ¿no? Que justamente el camino a nuestro don, a nuestra sabiduría, ¿no? Justamente marcado por la dificultad, ¿no? Por aquello que más nos cuesta y en algunos casos que creemos que más nos cuesta, ¿no? Dependiendo del caso, ¿no? Dependiendo de la edad de uno también, ¿no? Pero sea como sea, es una situación muy repetitiva en nuestra vida y también es muy repetitiva la decisión a veces de claudicar, ¿no? O de avanzar un poco y después desviarnos, ¿no? Y creer que ya hicimos lo suficiente, ¿no? Cuando en realidad la vida nos estaba pidiendo más. Y después, bueno, la vida también, en su amor y en su sabiduría, nos va a volver a poner situaciones parecidas, ¿no? Con otros nombres, con otros lugares, con otros sentimientos, sensaciones. Y así muchas veces, ¿no? Hasta que quizás entendamos que es un paso más que tenemos que dar en ese camino, ¿no? O varios pasos más. Y que el premio, el regalo, el descubrimiento, está más en el recorrer el camino que en la llegada, ¿no? De eso se trata un poco estas situaciones tan comunes en la vida y que en astrología, ¿no? Como decíamos recién, tiene mucho que ver con Quirón, ¿no?
es esa fuente inagotable de riqueza, de sabiduría. Por lo tanto, no podemos hablar de la llegada, ¿no? Sino del recorrer un camino, ¿no? Sin embargo, a veces puede ser que el desafío, ¿no? La prueba, ¿no? Y la prueba, diríamos, no tanto de acción, sino de sabiduría, ¿no? De percepción, de comprensión, puede llegar a tener que ver con justamente no emprender esas acciones, ¿no? Lo cual no significa no hacer nada, ¿no? Sino que quizás implica ir en una dirección opuesta, ¿no? Justamente de lo que se trata es de fortalecernos, de desarrollar, ¿no? De conectar y de indagar, ¿no? De profundizar en esta fuente de sabiduría, ¿no? Y a veces ese es un camino bastante difícil desde el pensamiento, ¿no? Desde la planificación. A veces estos dilemas lo que nos vienen a proponer es que miremos el modo en cual planificamos, en el cual nos organizamos, en el cual decidimos vernos a nosotros mismos y a nuestras circunstancias, y justamente quizás siempre decidimos valientemente, y digo decidir valientemente porque tiene que ver mucho con el Sol en Aries, ¿no? Avanzar por ese camino y en un momento abandonar, aflojar, conformarnos, creernos que llegamos, quedando, digamos, esa fuerza ariana a medio camino. Y una fuerza ariana en medio camino es una ausencia de fuerza ariana, ¿no? Es como que en Aries es como que nos jugamos todo o nada, ¿no? En el sentido de que es hacer o no hacer, ¿no? Y el hacer sería llegar a esa meta, ¿no? O llegar a ver que es una meta que no tiene fin, pero que nosotros estamos siempre ahí, ¿no? Habremos así también llegado a la meta, ¿no? Pero muchas veces también puede ser que la vida nos esté marcando o diciendo, intentando transmitir algo relativo a lo que puede ser un ciclo de repetición de decisiones, de planes, sobre todo esto, ¿no? De planes, que quizás probando ir en el sentido opuesto, haciendo algo contrario, que va a ser seguramente muy distinto a lo que siempre hacemos y quizás nunca lo hicimos, porque siempre ese deber ser, ¿no? Del deber concretar, que también es muy ariano, nos marca que debemos avanzar, ¿no? Debemos fortalecer nuestra voluntad, que allí estamos nosotros en esa capacidad de reacción y de pararnos ante las cosas, ¿no? Y de tomar una acción concreta, ¿no? Ya sea esta buena o mala, el tema no pasa tanto por ahí, sino por la decisión y por el decir acá estoy yo. ¿Y qué tal si alguna vez vamos en contra de ese aquí estoy yo, justamente para encontrar a ese yo, pero encontrarlo por otro lado, encontrarlo por una situación y por un modo de pensamiento y de planificar la vida y de pensar y de pensarnos totalmente distinto, ¿no? Muchas veces esa acción, esos pasos que damos son en dirección a sueños, a ideales, a deseos, que eso tiene que ver mucho con Júpiter, que también nos está hablando mucho, ¿no? En este tránsito del Sol por Aries, para que podamos volver a reintegrar, a resignificar esos deseos, ese pensarnos, ese imaginarnos, ese vernos a nosotros
y a nuestras circunstancias y a nosotros como parte de esas circunstancias. Entonces a veces tomar una acción como esta es aparentemente muy anti la energía y lo que viene a aportar a nuestra vida el signo de Aries, un sol en Aries, pero que, atención, porque una relación de tensión, de cuadratura de Júpiter ahí, ¿no? Con ese sol en Aries, ¿no? Nos viene a hablar de algo de lo problemático quizás, ¿no? De lo complejo, de lo profundo y de las bifurcaciones de nuestros caminos para llegar a eso, a ese mismo punto, que es la acción, ¿no? El logro, ¿no? La consolidación de nuestra voluntad por sobre todas las cosas, pero quizás yendo en una dirección que sea bastante opuesta y contradictoria, ¿no? A ese piloto automático que reacciona como de forma automática, poniendo en práctica planes que después de alguna manera, después nosotros vemos que pueden estar un poco mejor, un poco peor, pero que van como a un mismo lugar, y a veces ese lugar tiene mucho que ver con un callejón sin salida, ¿no? ¿Qué tal si antes de actuar, antes de reaccionar, tan típico de la energía de Aries, inspiramos profundamente, por decirlo de una manera, simbólica y no tan simbólicamente, y tratamos de visualizar, de sentir ese deseo auténtico dentro nuestro? Si realmente nos está indicando ese camino. No para no hacer nada, sino para replantearnos un poco eso que está atrás de ese impulso, que normalmente no lo vemos porque esta misma energía es la que nos impone y nos propone y nos marca un camino de concreción, de acción, de avanzar, más allá de los detalles de la circunstancia. Y justamente esa tensión con Júpiter quiere poner un poco en tela de juicio esto, ¿no? Quizás ese paso, esa decisión, esa convicción, esa voluntad debería, esta vez, o al menos deberíamos intentarlo, poder dirigirlo hacia otro lado, que sea justamente ese, ¿no? Que hay atrás de ese telón. Y quizás podamos conectar o ver una nueva fuente de razones para posteriormente accionar y poner en juego y en acción esta energía de Aries, ¿no? Pero de una nueva forma, desde un nuevo lugar, desde una nueva configuración de nuestras circunstancias y sobre todo de esa imagen de nosotros mismos en esas circunstancias. Es animarse y es largarse. Es proponérselo y es hacerlo soltando y relajando lo que ya sabemos y abriéndonos a lo que no sabemos, a lo nuevo viejo que siempre estuvo ahí y que hoy por ahí quizá lo podemos conectar, iluminar, resignificar.